Hay personas que viven tratando de impresionar a Dios, pero el Dios que formó el universo, que creó maravillas, que enciende estrellas, no se deslumbra con nuestros espectáculos. Dice el profeta Amós en el libro que lleva su nombre, capítulo 5, versículos del 21 al 23, las palabras del Señor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Cuán enfadado estaría Dios para decir lo que afirma por medio del profeta Amós? Ahora bien, Amós no habló solo para un Israel antiguo. Habló para cada generación que intenta sustituir la obediencia por liturgia y la compasión por rutina espiritual. Dios no estaba rechazando la fe, sino la hipocresía de un pueblo que cantaba fuerte, pero vivía injusto. Un pueblo que llenaba templos, pero vaciaba el corazón del necesitado. Y hoy, este texto vuelve a alcanzarnos. Porque sí, la iglesia ha avanzado, pero ¿hacia dónde? En muchas iglesias organizan cultos hermosos, mientras siguen impidiendo que Dios organice sus vidas. Se multiplican eventos buscando llenar lugares con personas a quienes se miran como números, no como almas necesitadas de Dios. Por eso solo son asambleas de corazones vacíos. Se levantan manos en adoración a Dios mientras bajan la mirada ante la injusticia de un mundo corrupto que cada vez se opone más a Dios. Tenemos músicos con voces potentes que dirigen hermosas alabanzas, pero no conocen al que debe ser exaltado. Cantan "Quiero conocer a Jesús", pero no abren el único libro donde Él se revela. Hay que empezar por abrir la Biblia. Si no estudian y meditan en su palabra, las canciones se quedan vacías. Si no buscan al Señor en secreto, su adoración en público es solo espectáculo. No basta con hablar de Jesús, hay que caminar con Él. Algunos claman en el templo que vuelva pronto Jesús. Y dice Amós, en este mismo capítulo, versículo 18, «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». Dios no quiere un pueblo que lo impresione, sino un pueblo que lo refleje. Dios no quiere escenarios llenos de luces, sino rodillas dobladas, corazones enternecidos, conciencias arrepentidas. Busca un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Dios demanda justicia, no religiosidad. ¿De qué le sirve a Dios una religiosidad sin transformación? Fíjese lo que dice el Señor en Amós 5, versículo 24. «Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo». Este es el latido central de todo el mensaje profético de Amós. Es el versículo donde Dios revela con absoluta claridad lo que Él realmente quiere de su pueblo. Dios demanda justicia constante, no ocasional. Dice como las aguas, como un arroyo impetuoso. Dios habla de una justicia continua, imparable, abundante. Dios no quiere actos rimbombantes, aislados de compasión. Quiere un estilo de vida marcado por la justicia, con adoración verdadera. Dios nos está diciendo: no me impresionan sus cantos con sonidos que suenan como un bálsamo si sus vidas hieren a la gente. Si contemplan cómo sufre su pueblo y miran para otro lado. Dios quiere que la adoración no se quede en el templo. Dios quiere un culto que salga a la calle, convertido en justicia, convertido en misericordia. Que la fe no se quede en palabras, que el culto no se quede en canciones, que la justicia fluya como un río desde nuestro corazón, con nuestras vidas, hacia el mundo.
Dios no nos llamó a impresionar al mundo, sino a mostrar su gloria. Porque cuando vivimos para reflejar a Cristo y no para exhibirnos a nosotros mismos, entonces cumplimos su palabra que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. A continuación, nuestro estudio sobre el profeta Amós. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Pablo le enseñaba a su joven discípulo Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Y esta es una enseñanza que muy bien podría ser el resumen de los conflictos que vivía el reino de Israel en tiempos de Amós. Cuando los recursos materiales son convertidos en un fin como centro del amor y del propósito de la vida, en lugar de ser un medio o un recurso para cumplir los propósitos superiores, terminan desviando del cumplimiento del deber, causando multitud de dolores y finalmente destruyendo la vida. Los tiempos de opulencia, esos tiempos que vivía Israel en tiempos de Amós, debidos a la paz internacional, hicieron que este periodo de la historia de Israel fuera el más cercano a la expansión vivida años atrás en tiempos de David y Salomón, cuando fue la época dorada de Israel. Las fronteras se ampliaron hasta lo máximo. Las cosechas eran abundantes. La paz, entre comillas, esta paz humana, permitía que el comercio fuese en constante crecimiento. Pero a la par de un desarrollo económico grande, surgen los males de la opulencia. Aparece la avaricia, la explotación de los débiles, las injusticias sociales y judiciales, los ricos recibiendo prebendas y los pobres experimentando más y más dificultades para alcanzar la justicia. La diferencia de clases se acentúa. Los ricos, dice Amós capítulo 3, versículo 15, tenían casas de invierno y casas de verano. Tenían muebles lujosos, como camas de marfil, mesas preparadas con los mejores manjares, corderos y novillos engordados, los mejores perfumes, inventando todo tipo de instrumentos como David para su deleite, viviendo despreocupados y ajenos al dolor del pueblo. Lo leemos en Amós capítulo 6, versículos 4 al 6. Por contraste, mientras los ricos vivían en la opulencia, los pobres eran verdaderamente pobres, explotados sin el más mínimo pudor, dice Amós capítulo 4, versículo 1, víctimas de constantes estafas en lo material y en lo moral, con una gran denuncia que va a pronunciar el profeta Amós de Israel. Nos va a decir cuáles eran los problemas que estaban afectando al pueblo. Y dice allí Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Menudo relato, ¿verdad? Vender por dinero al justo, cambiar al pobre por un par de zapatos, pisotear los derechos y la injusticia moral, la inmoralidad que reinaba. Eran víctimas los pobres de las estafas que se daban en las transacciones comerciales. Así Amós denuncia en Amós capítulo 8, versículos 5 y 6, aquellos que achicaban la medida, que subían el precio, que falseaban la balanza para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo para sacar un mayor beneficio, aprovechando la usura para conseguir un máximo rendimiento. Al final,
En todo lo que estaba primando era la avaricia y el beneficio personal. Por ello, una sociedad que vivía cada uno para atesorar más y más riquezas, sin importar el cómo. Amós capítulo 8, versículo 5. Vivían para la sensualidad. En Amós capítulo 4, versículo 1 nos usa esta figura de las vacas de Basán, que señala a aquellos que vivían para deleitarse en acaparar lujos, cosas superfluas, presumiendo de sus beneficios. Vivían para la frivolidad, Amós capítulo 6, versículos 1 al 6, la apariencia, su comodidad, cerrando los ojos al dolor y la miseria que les rodeaba. Sin embargo, en medio de este ambiente social, de opulencia, de injusticias también, de opresión al pobre, con todos los rasgos de lo que podemos ver como un materialismo atroz, la conciencia también hacía su labor, y para acallarlo, Amós se topa con la realidad de un pueblo y una sociedad que tenía una religiosidad muy evidente, una religiosidad muy cuidada, lugares de culto en zonas altas muy concurridos, pero una religiosidad muy desviada de la verdad de Dios. Las influencias de los cultos paganos que habían entrado en años previos en Israel estaban afectando allí. Las mezclas eran reales y se daba pie a todo tipo de cultos, a todo tipo de divinidades. Y así el profeta tiene que denunciar: id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Amós capítulo 4, versículos 4 y 5. Una religiosidad que Dios va a condenar de forma tajante. Y poco después, capítulo 5, versículos 21 a 23, por medio del profeta dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, no me complaceré con vuestras ofrendas, con vuestros sacrificios, con vuestras asambleas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y podemos comparar con el capítulo 5, versículos 5, capítulo 8, versículo 3 y 10. Constantemente Dios está diciendo aborrezco, porque era un culto de autosatisfacción. Lo que ellos querían, como ellos querían, para obtener beneficios para sí mismos, sin contar para nada con Dios. Es la realidad de un ser humano que decide calmar su conciencia a su manera, sin aceptar ninguna de las demandas de Dios. Un ejemplo de esta espiritualidad a la carta la encontramos en la figura del sacerdote Amasías. La encontramos en Amós capítulo 7, versículos 10 al 17. Aquel que estaba apegado a su posición de influencia, luchó por acallar la voz del profeta de Dios. Le denunció delante del rey, se opuso a las palabras de Amós e incluso le recomendó que regresase a su casa. Era un sacerdote indiferente, insensible a cada palabra que provenía de Dios y a la advertencia de castigo que sobre él iba a ser severa, con consecuencias de abandono, de soledad y de muerte. Era normal entonces en este entorno que la decadencia moral aflorase en toda la nación. El profeta va a denunciar la inmoralidad en el campo de la sexualidad, donde el padre e hijo mantienen relaciones con la misma mujer. Amós capítulo 2, versículo 7. La inmoralidad en lo social, donde el opresor, injusto, malvado, oprime y exprime al pobre. Amós capítulo 5, versículo 12. La inmoralidad comercial, por medio de falsear los pesos, las medidas, aumentar injustamente el precio de las cosas para obtener un mayor beneficio, incluso con los desechos, fruto de la avaricia. Amós capítulo 8, versículos 5 y 6. Y hay inmoralidad espiritual, viviendo al margen de las directrices de Dios que cada uno debía de seguir para su propio camino. Amós capítulo 5, versículos 21 al 23. Un panorama desalentador. En medio de estas realidades es que Dios envía un mensaje por medio de su profeta. Pero son realidades que, si nos paramos a observar con calma y sinceridad, son los patrones de la sociedad occidental contemporánea también. Bien podría Amós estar caminando por las calles de muchas de nuestras ciudades y levantar la misma voz de denuncia y advertencia. Amós es enviado por Dios a una sociedad que estaba al borde de la ruina, no material, sino moral y espiritual. Y esa es nuestra generación también, una generación que vive al borde del abismo de la inmoralidad,
de la espiritualidad totalmente degradada y abandonada. Y Amós fue una voz que advirtió que la vida social, que la vida espiritual, que la vida moral que estaba llevando el pueblo se encaminaban a un único e irremediable desenlace: la destrucción, el cautiverio, el fracaso. Y quizás es la voz que necesitamos escuchar también en el día de hoy. Si continuamos viviendo de espaldas a Dios, viviendo por la autocomplacencia, viviendo por la opresión y por la injusticia, sin preocuparnos de las realidades sociales, el camino de nuestra generación va a ser el mismo: la destrucción. Pero, ¿quién era Amós? Cuando nos acercamos a los profetas menores, en su mayoría, en muchos casos, son muy pocas las cosas que sabemos sobre estos personajes, sobre estas personas, sobre los profetas. Lo importante no es tanto el mensajero como el mensaje. Dios quiere que entendamos y atendamos a su voz. En este momento, como sucede en la mayoría de estos profetas menores, poco vamos a saber de Amós. Lo que sabemos de él son unos pequeños detalles que son significativos. En primer lugar, que era natural de una pequeña aldea que se llamaba Tecoa. Es una pequeña aldea que está 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Una aldea que tiene, su nombre significa alerta, sonido de bocina, un lugar donde hacer sonar las trompetas de advertencia, porque era también puesta en el desierto de Tecoa, sobre un pequeño valle, una pequeña cima. Era una ciudad que servía de advertencia cuando llegaban las hordas invasoras del sur, que iban a afectar Jerusalén. Por tanto, podemos entender que Amós era un ciudadano del reino de Judá. Sin embargo, su ministerio va a ir hacia el reino de Israel, en el norte. Sabemos también de Amós que él no era profeta, ni era miembro de las escuelas proféticas. En Amós capítulo 1, versículo 1, nos dice que era pastor de los pastores de Tecoa, y en el capítulo 7, versículo 14, nos dice que no era ni profeta ni hijo de profeta. Nos dice que era propietario de ganados y que era recolector de higos silvestres. Posiblemente era una persona con una posición económica acomodada. Sin embargo, a pesar de no pertenecer ni al cuerpo sacerdotal ni profético de Israel, era una persona preocupada por la palabra de Dios, bien informado por el devenir de la historia y preocupado por cómo la voz de Dios se aplicaba a la realidad del pueblo en ese tiempo concreto. En este sentido vamos a encontrar en Amós una notable diferencia con los profetas que ya hemos considerado anteriormente y con muchos de los que veremos posteriormente también. Oseas y Joel comienzan de forma similar. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas. Joel capítulo 1, versículo 1 nos dice: palabra de Jehová que vino a Joel. Igual. Sin embargo, Amós comienza de una forma notoriamente diferente. Dice: las palabras de Amós, que profetizó acerca de Israel. Amós capítulo 1, versículo 1. Tenemos que advertir que el mensaje que va a transmitir Amós es un mensaje completamente dado por Dios. No es que Amós está transmitiendo su palabra. Así vamos a encontrarnos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Empiezan de la misma forma: así me ha mostrado Jehová el Señor. Lo que sí vamos a descubrir es que Amós es una persona que está centrado en entender y aplicar la revelación que Dios ya ha dado anteriormente a su pueblo para los momentos actuales. Y así una figura que se va a repetir constantemente a lo largo del libro es esta expresión: así ha dicho Jehová. Vamos a recorrer la palabra de Dios, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha hablado, y cómo esto nos advierte en cuanto a lo que estamos viviendo y las consecuencias en el futuro. La ley se cierra con bendiciones y maldiciones. Bendiciones a la obediencia, maldiciones a la desobediencia. Y si el pueblo estaba viviendo en desobediencia, Dios ya había dicho que la consecuencia iba a ser el castigo y la maldición. Por eso Amós también va a transmitir, como voz de Dios, una reprensión al formalismo religioso que se llena de tradiciones, liturgias, ritos, que se jacta de unas señas de identidad que por los siglos han perdurado, pero que han desplazado la palabra de Dios del centro de sus vidas. Esos ritualismos religiosos que buscan agradarse, acallar sus conciencias, recibir bendiciones, pero no asumir compromisos. Actitudes legalistas, actitudes religiosas que son aborrecibles delante de Dios, pues manifiestan la realidad de corazones vacíos, de corazones insensibles. Es este profeta de Judá que va a ser enviado a predicar a la vecina nación de Israel, desde el sur
hasta el norte. Más o menos durante un periodo de 15 años duró su ministerio. No podemos pensar que Amós dejó abandonados sus rebaños y sus propiedades, sino que posiblemente subía frecuentemente a Israel, a la ciudad de Betel, que era un lugar de culto idolátrico, y acudía con cierta frecuencia para denunciar el desvarío del pueblo y las consecuencias de la idolatría. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la distancia que separaba Betel de Tecoa es de aproximadamente unos 40 kilómetros, más o menos 3 días de camino, con lo cual era fácil asumir que durante estos años de ministerio Amós tuviese un caminar constante de ida y venida entre Tecoa y Betel para llevar la voz de Dios y denunciar. Allí, en el santuario de Betel, Amós se dirige a un pueblo que estaba acostumbrado a llamarse pueblo de Dios, un pueblo acostumbrado a recibir las bendiciones de Dios. Dice Amós capítulo 3, versículo 1, que era un pueblo acostumbrado a las bendiciones desde que Dios les había liberado del cautiverio en Egipto. Era un pueblo que se sentía así privilegiado, lleno de bendiciones, y que experimentaban el deseo de un día de manifestación del poder de Dios en la historia. Ese día grande de bendición nacional para ellos, en el cual el mundo entero sería rendido a sus pies. Sin embargo, Amós le dice una cosa totalmente distinta. Mira, anheláis bendiciones, anheláis el día de Jehová. Sin embargo, dice Amós 5, 18 al 20, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será un día de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si se entrara en su casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Anheláis gloria y brillo, y sin embargo es un día de juicio donde vamos a ser confrontados con las realidades de lo que hay en cada una de nuestras vidas. Y por eso Amós prepara al pueblo con esta realidad. Si quieres comparecer delante de Dios, ¿estás preparado? Amós capítulo 4 le está diciendo, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Anhelas un día, pero la Escritura nos dice que todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos tendremos que comparecer delante de Dios como juez, como Señor, como soberano. Y entonces aquello que hemos vivido, ¿servirá de orgullo o servirá de vergüenza? ¿Servirá como un estímulo de bendición o será el momento de recibir las maldiciones? Y por eso el mensaje de Amós, ante la perspectiva de ese día de juicio, de oscuridad, de tinieblas, es un mensaje que podemos resumir en 3 puntos principales. Es un mensaje que advierte al pueblo con una realidad. Primera, todo privilegio, toda bendición recibida trae aparejada una gran responsabilidad. Aquel pueblo que había experimentado las bendiciones maravillosas, la salvación milagrosa de Egipto, puesto que no había sido agradecido para con Dios, no había atendido a la responsabilidad de ser un pueblo santo para con Dios, tendría que asumir las consecuencias del castigo. Amós capítulo 3, versículo 2. Dios les había bendecido y ellos habían desatendido todo lo que Dios les estaba ofreciendo. Declara así Amós capítulo 2, versículos 9 al 12. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, les tentasteis para que incumpliesen sus votos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis, callaos. Privilegios recibieron muchos, bendiciones recibieron muchas, pero ni los privilegios ni las bendiciones otorgan la salvación. Son indicativos tampoco de la misma. Son oportunidades para acercarnos a Dios por amor. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, Dios me bendice, Dios me cuida, y que se llenan sus labios de la bendición de Dios, pero nunca se congregan en una iglesia, nunca asumen un compromiso de sostener la obra de Dios, solo viven para sí mismos, para sus logros, para sus metas, para sus ideales. Cuidado cuando vivimos para nosotros mismos. Cuidado cuando anhelamos y recibimos bendiciones, porque nunca nos olvidemos
Porque si no nos acercamos a Dios por amor, si no estamos sirviendo a Dios con lo que recibimos de Él, Dios nos demandará más. Dios demandará más a aquellos a quienes más les ha dado. Esto es un reto. Porque lo que recibimos de Dios en nuestras manos no es para nosotros. Todo lo que recibimos de Dios es para servir a Dios, para involucrarnos en su obra, para el desarrollo de su gloria. Cuantas más bendiciones, cuanta más revelación, cuanta más luz se recibe, más grande es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 48. Palabras del Señor Jesucristo. Al que más se le ha dado, más se le demandará. Todo privilegio, toda bendición trae aparejada una responsabilidad delante de Dios. En segundo lugar, Amós nos va a decir que el pasado, las bendiciones recibidas, los privilegios vividos, etc., no pueden ocupar el lugar de un compromiso moral y espiritual en el presente. Somos llamados a vivir una vida de compromiso real hoy. No es lo que hemos vivido ayer, es hoy el día en el que tenemos que vivir. Las vivencias pasadas no nos eximen de la obediencia presente. Somos llamados a vivir la fe en presente, en el día de hoy, de una forma constante, perseverando hasta el regreso del Señor. Y el llamado de Amós para su pueblo es un llamado en presente. Amós capítulo 5, versículo 4. Buscadme hoy y viviréis. Buscadme cada día y viviréis. Es buscar a Dios solamente como fuente de confianza. Y buscando a Dios, abandonar la idolatría y las supersticiones. Amós capítulo 5, versículos 5 y 6. Es buscar a Dios sobre una base de una moralidad sana, una conducta entregada a lo bueno. Amós capítulo 5, versículos 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo. Abandonad todas esas prácticas de extorsión y opresión hacia los demás. Una vida con una renovada ética social, una vida de ética que sea reconocida por todos. Amós capítulo 5, versículo 24. Corra el juicio como las aguas y la justicia como un río impetuoso. Despertar de un avivamiento espiritual en la conducta. El apóstol Pablo le escribía a los filipenses que ante la realidad de la venida del Señor, de tener que comparecer delante del juicio de Dios, debía de ser reconocida en la sociedad de todos los que somos hijos de Dios, de todos los que tememos a Dios, nuestra gentileza. Fíjate, no ser reconocidos por tanto que acudimos a una iglesia, que hacemos ciertos ritos y ciertas liturgias, sino por cómo tratamos a los que nos rodean. ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios porque estás alabando a Dios en la iglesia y después estás oprimiendo al trabajador, oprimiendo al pobre? ¿Cómo puedes bendecir a Dios y después insultar al que te ofende en la calle? ¿Cómo puedes decir que buscas la paz y la reconciliación y guardas rencor y enojo hacia los que te rodean? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no saludas a tu hermano? Fíjate, experiencias del pasado no pueden ocupar el lugar de un compromiso moral y espiritual en el día de hoy. Y nuestra gentileza, perdón, reconciliación, restauración, amor, cercanía, trato justo, empatía hacia el necesitado es una de las claves de la vida cristiana. La vida cristiana no es un local, sino es una conducta cotidiana en casa, en la calle, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, ahí donde estoy marcando una diferencia. Primero, recordamos, todo privilegio tiene aparejada una responsabilidad. Si hemos recibido bendiciones de Dios, somos responsables de lo que vamos a ofrecer a Dios. El pasado no nos exime del compromiso moral en el presente, dice Amós. Y en tercer lugar, las liturgias, la religiosidad, los sacrificios le repugnan a Dios, a menos que den buenos frutos de justicia en la vida cotidiana. ¿Sabes? La verdadera religión es oír y poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Es una religión social, es una conducta en la sociedad. Es vivir en honestidad con el prójimo. Es vivir con una preocupación real por los necesitados. Es vivir con una justicia para con todos. No es lo que decimos ser, sino lo que demostramos con nuestras acciones, lo que manifiesta la realidad de lo que hay en nuestro corazón.
Aquellos que se jactaban de que tenían camas de marfil, que tenían casa de verano y de invierno, que recibían muchas bendiciones, pero oprimían al pobre, estaban siendo aborrecidos por Dios. De nada sirve la espiritualidad en el templo si cuando llego a mi hogar le falto al respeto a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. De nada sirve la espiritualidad en el templo si cuando salgo a la calle oprimo al pobre. De nada sirve la espiritualidad en el templo, los ayunos, los diezmos, las liturgias, si cuando tengo un conflicto, grito, me peleo y entro en un conflicto de ira y me dejo dominar por la ira. Cuando no tengo respeto. Si no hay honestidad en mi conducta cotidiana, si no hay ética en mi vida social, estoy demostrando que no hay temor de Dios. 3 principios que nos deja Amós que son esenciales. Todo privilegio acarrea una responsabilidad. El pasado no me exime de mi compromiso moral presente y espiritual, y la religiosidad sin frutos es aborrecible delante de Dios. Por ello, el mensaje de Amós se centra con una declaración esencial que ya mencionábamos la pasada semana. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para comparecer delante de Dios. Sí, un día vamos a tener que presentarnos cara a cara delante de Dios, y el término prepararse tiene una idea esencial, que es la de ponerse firme, de ponerse estable, de tomar decisiones que nos equiparen para ese momento en que tengamos que presentarnos delante de Dios. Tomar las decisiones correctas para acercarse a Dios. Es una urgencia, porque delante de Dios vamos a tener que comparecer, y no sé cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana. El Señor es el que marca el tiempo, no yo. Y un día vamos a ser llamados a estar cara a cara y desnudos en su presencia. Y no es cuestión de religiones. No es cuestión de rituales. No es cuestión de liturgias. Es cuestión de una relación personal de aquel que escoge, que quiere que Dios sea el Señor de su vida. ¿Quién quieres que domine tu vida? ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Los ídolos que se veneran en altares? ¿O el Dios que veneramos en el corazón? Los ídolos que buscan la gratificación inmediata y tu satisfacción en el aquí y en el ahora, o el Dios que te llama a servirle para encontrar el galardón en la eternidad. Amós es un mensaje que va a terminar con una advertencia clara, pero también con una luz de esperanza. Escoger bien trae recompensa. Trae la recompensa de la restauración. El que confía en Dios, al final será completamente restaurado, no por sus méritos, sino por lo que Dios hace. Porque Dios pondrá en aquel día un tabernáculo, un templo, una persona del Señor Jesucristo que suplirá todas nuestras carencias. En Cristo tenemos toda la herencia. Y fíjate las últimas palabras de Amós. Amós capítulo 9, versículo 15. Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Cuando confías en Dios, cuando pones tu confianza en la obra de Dios en Cristo, esta bendición será tuya. Nunca más serás arrancado, nunca más serás desposeído, porque Cristo cubre toda nuestra necesidad. Por eso te dejo una cuestión para pensar en este día. ¿Para qué estás preparándote? ¿Para la restauración o para la destrucción? ¿En quién te estás afirmando? ¿En tu responsabilidad con Dios o en los beneficios materiales? El amor a lo material encamina a la ruina. Aférrate a Dios, solo a Él, y tendrás una recompensa que nadie te podrá arrancar. Que Dios te bendiga. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer.
palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo.